A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Le invito en estos momentos a que abramos nuestras Biblias y a que vayamos al Evangelio según Lucas, a el capítulo 18 y al versículo número 10. Quiero que ponga mucha atención. En este día le voy a leer solamente unas cuantas palabras, ni siquiera el versículo completo. Y dice así, Lucas capítulo 18, versículo 10. Dos hombres fueron al templo a orar. Vamos a concentrarnos en el tema que Dios tiene para nosotros en este día. Les comencé leyendo lo que dice en Lucas capítulo 18, versículo 10, donde dice, dos hombres fueron al templo a orar. En el mensaje anterior le hacía la invitación a usted, hermano, hermana, a que pusiéramos nuestra mirada en Dios. ¿Por qué en Dios? Porque es Dios quien nos está revelando una realidad y nos pone el ejemplo de dos personas que se van encaminando al mismo tiempo a llegar al templo, a llegar a la casa de Dios. Y aquí es donde nosotros debemos darle gracias a Dios por las tantas formas en que nos hace llegar su dirección, su mensaje. Aquí, como le digo, debemos darle gracias a Dios y poner mucha atención en Él, que nos está señalando a dos hombres que en un momento dado de la historia, porque esto tuvo que haber sido una realidad, no pudo haber sido un cuento nada más, porque se detallan muchas cosas. Entonces fue una realidad, fue algo que sucedió en determinado momento y que el Señor Jesús, que es el mismo Dios encarnado, se dio cuenta de aquello y nos señala a dos personas al mismo tiempo yendo al templo, al mismo tiempo yendo a la casa de Dios. Y como le digo, tenemos mucho que aprender. En el mensaje anterior yo hice una declaración que posiblemente cuando la escucharon pudo haber un hermano, una hermana que pensara que yo estaba exagerando. ¿Por qué razón? Porque les dije, hermanos, en estos cuantos versículos del capítulo 18 de Lucas, del versículo 9 hacia el 14, en tan solamente 5 versículos de la palabra de Dios, podemos quedarnos un año predicando todos los días sobre este tema. Y yo pienso que alguien pudo pensar, ¿a poco el hermano Rodríguez se equivocó? ¿A poco el hermano Rodríguez está emocionado? ¿A poco el hermano Rodríguez no supo lo que dijo? Hermanos, no es emoción solamente la que tengo. No me he equivocado.
podemos estar un año o más con solamente este tema. El tema de la parábola del fariseo y el publicano. Aquí tenemos solamente unas palabras donde dice la Sagrada Escritura: 2 hombres fueron al templo a orar. Y esto, mis hermanos, les mencionaba en el mensaje anterior, que a mí me ha estremecido. Desde el momento que Dios me reveló esto hace muchos años, a mí me hizo estremecer de lo más profundo de mi ser cuando Dios me revelaba esto, porque Dios me reveló esto desde hace muchos años. Por supuesto, no con esta escritura, sino con otra o con otras. Pero es una realidad. Aquí Dios nos habla de 2 personas que van de diferentes lugares, no eran hermanos en carne, no eran vecinos, eran 2 personas con una vida completamente diferente. Ambos eran israelitas, pero no se llevaban. Y aquí vemos a esas 2 personas, un total de personas que Dios nos muestra. Y de ese total de personas, que eran 2, cada uno iba de diferente lugar hacia la casa de Dios. Y al final, cuando nosotros leemos los 5 versículos de esa porción de la Escritura, en Lucas 18, versículos 9 al 14, descubrimos que en realidad, aunque 2 personas iban con el sentir de buscar a Dios, solamente una iba buscando a Dios de la manera que a Dios le gusta que se le busque. Aquí quiero enfatizar un poco. Fíjese lo que le dije. Escuche bien lo que le dije. Iban 2 personas con el plan de acercarse a Dios. Pero Dios, que las estaba mirando, conocía que en el corazón de aquellas 2 personas no había el mismo sentir de buscar a Dios para agradarle a su manera, sino que uno iba agradándose a sí mismo y el otro iba a agradar a Dios. Y como era un total de 2 y uno prácticamente no contaba ante la presencia de Dios, entonces Dios nos revela que una gran parte del cristianismo se acerca a Él, pero no está consciente de cómo debe acercarse a Dios. Usted puede decirme, hermano Rodríguez, no estará equivocado usted. Si todos buscamos a Dios, ¿cómo usted dice que una mitad del cristianismo está siendo descubierta por Dios que no le busca de corazón? Bueno, les decía en el mensaje anterior, yo creo que en el tiempo del Señor era 50%. Hoy yo creo que es 90%. Y alguien pueda decir, hermano Rodríguez, pero ¿no estará exagerando? Pues a menos que esté exagerando la palabra de Dios. Hermano Rodríguez, pero ¿por qué usted mete en esto a la palabra de Dios, a la santidad de Dios? Es que aquí el Señor nos muestra a 2 hombres, un total de 2 hombres,
yendo al templo, subiendo al templo a orar, supuestamente a hablar con Dios, a tratar con Dios, pero solamente uno iba con el espíritu que agrada a Dios. Pero hermano Rodríguez, ¿no será que usted está desviándose por ahí, perdiéndose por ahí en esa escritura? ¿Y qué me dice usted del capítulo 25 de Mateo, donde dice la Sagrada Escritura, la misma Biblia que le estoy leyendo hoy, que salieron un grupo de 10 vírgenes? Nada tiene que ver con la virginidad de una joven. Se trataba de un grupo de creyentes, los cuales eran justificados delante de Dios. Se quitaba su pecado, su maldad, de manera que quedaban limpios delante de Dios, puros delante de Dios. Y dice, 10 vírgenes salieron a encontrarse con el esposo. 10 doncellas, 10 jóvenes salieron con el propósito de encontrarse con Cristo Jesús. El total del cristianismo, desde el momento que se cree en Cristo, sale en busca de su amado. Sale con el buen propósito, con el buen sentir de encontrarse un día con Cristo Jesús. La Biblia es muy clara. Dice que a las 10 se les dieron lámparas. Y las 10 lámparas que se repartieron entre las 10 jóvenes tenían aceite. Y las 10 lámparas fueron encendidas y se encaminaron a encontrarse con el esposo. La diferencia fue que 5 de ellas pensaron, ya me entregaron la lámpara, viene llena de aceite, bien encendida, y si tardara en encontrarme con el esposo y se terminara el aceite, pues yo mejor me voy a preparar. Voy a llevar suficiente aceite para que no me falte en el camino y estar segura que voy a encontrarme con el esposo. Pero 5 de ellas, la otra mitad, ni siquiera se preocuparon. ¿A poco las otras les dijeron, por qué no también ustedes buscan abastecerse de aceite suficiente, así como nosotras, para que no tengan ningún problema? ¿Y a poco estaban tan embelesadas en las cosas de este mundo, en la vida? No me refiero al pecado, a la vida simplemente, que no quisieron perder su tiempo, según ellas. Creyeron estar seguras con lo que llevaban. Confiaron en sí mismas, confiaron en su propia forma de ver las cosas y no llevaron aceite. Y al final terminaron llegando las 5 que llevaban suficiente aceite, y las 5 vírgenes imprudentes no alcanzaron a llegar y no entraron a las bodas. Y eso está tremendo, porque ahí nos muestra muy directamente el Señor Jesús que Él, que puede ver el futuro, hace más de 2000 años veía que la mitad del cristianismo no entraba a la gloria. Pero como le digo, en estos días estamos en la misma condición
que muchos estuvieron en aquel tiempo. En estos días estamos, yo pienso que en peor condición que en la que se encontraban el fariseo y el publicano. Estamos en peor condición que la que se encontraban aquellas 10 vírgenes. Y por si acaso usted quiere más información, le diré que en la palabra de Dios se habla del trigo y la cizaña, que el Señor sembró buena semilla, pero que cuando los hombres se durmieron, cuando se descuidaron los hombres, Satanás les sembró hierba mala. Y las semillas de la cizaña, de la hierba mala, también germinaron y nacieron y crecieron dentro de la buena semilla. Y creció el trigo, que es el que sirve, y creció también la cizaña, que se parece tanto al trigo, la planta. Tanto se parece al trigo la cizaña que solamente una persona muy conocedora puede descubrirla. Y dice que esa se da a conocer cuando ya viene el fruto. El asunto es que al final se corta toda la cizaña, que es mucha, y se echa al fuego, se echa al tormento eterno. Y se corta el trigo que tanto batalló, que tanto sufrió, porque la cizaña lo ahoga. No es lo mismo que una planta de maíz o una planta de trigo crezca libre, crezca fuerte y que dé un fruto más completo, más hermoso, a que esa misma planta crezca llena de cizaña, llena de hierba que la ahoga y no le permite dar fruto. Y ya por si acaso usted necesita más información, allá en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, encontramos que al final de todo se levanta la cosecha del trigo y se lleva al granero. Esto tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento de los israelitas y de la destrucción de los incrédulos y de los desobedientes. Hay alguien por ahí que está pensando y dice: hermano Rodríguez no se equivocó, habló del arrebatamiento de la iglesia, pero habló del arrebatamiento de Israel. Bueno, guárdese esas palabras para el día que les dé el tema del arrebatamiento del remanente de Israel. El asunto es que aquí podemos ver a dos personas que conocen a Dios como usted y yo en este día. Que dos personas van en busca de Dios en este día. Y que el Señor nos habla no de 3, ni de 5, ni de 10, ni de 20, sino de un total de 2 personas. Y ese total de 2 personas se divide en una persona de buen corazón y en una persona con el corazón manchado. Una persona con el corazón invadido por el Espíritu Santo y movido por el Espíritu Santo, y la otra persona infectado con el cáncer del orgullo de Satanás y caminando de esa manera, e inclusive entrando y saliendo en el templo con el cáncer del orgullo,
Y aquí debemos nosotros de aprender algo. Qué triste ha de ser pasar muchos años en la casa de Dios y vivir con el cáncer del orgullo y de tantos otros pecados con los que a veces vivimos sirviendo a Dios, y que no podamos tener la revelación de parte de Dios para descubrir aquello y sacudírnoslo y tirarlo, y que al final del camino la puerta esté cerrada para nosotros. Puede ser que haya personas en estos momentos cristianas que aman mucho a Dios y que puedan estar diciendo: Rafael Rodríguez está exagerando. Rafael Rodríguez ya se hizo viejito, y dicen que los viejitos les da por no salir de la misma cosa todo el tiempo. Déjame decirte, esta es la palabra de Dios. Y esta es la condición en que estamos viviendo en estos días. Una vez más les digo, estamos en el tiempo más terrible de la historia de la iglesia, y estamos viviendo la pobreza espiritual más grande de la historia de la iglesia en estos días. Y no me extraña que haya multitudes que no lo crean así, que haya multitudes que piensen que estoy exagerando y que la vida cristiana es más fácil. Déjame decirte, la vida cristiana es fácil, facilísima, si el Espíritu Santo la vive en ti o la vive en mí. La vida cristiana, hermano, hermana, nunca ha estado en barata, nunca ha estado en oferta, como decimos en Estados Unidos, nunca ha estado en especial. No, hermano, la vida cristiana costó la sangre de Cristo. Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos que vivir de acuerdo al orden de Dios y moraremos eternamente con Él. Y si no vivimos conforme al orden de Dios, terminaremos fuera por toda la eternidad. Llámese como se llame la persona, tenga el título en la iglesia que tenga la persona. La Biblia dice que para Dios no hay personas especiales para Él, por las cuales Él haga cosas importantes porque le hicieron cierto favor. No. A mí el día de hoy, que ya estoy para cumplir 45, 46 años sirviéndole, me dice Rafael Rodríguez: si de este momento en adelante, que hemos tenido por más de 45 años una relación preciosa tú y yo, porque has buscado acercarte y ampararte viviendo bajo el orden que yo he establecido, si a partir de este momento comienzas a hacer las cosas como tú las sientes que son, todo lo que hayas hecho para mí, dice Dios, no solamente es como si no hubieras hecho nada, está peor la situación. Porque antes no me conocías, y si ahora conociéndome caminas bajo el orden que yo establezco, más de 45 años, y de pronto cambias las cosas y empiezas a guiarte como tú lo sientes, ahora tu pecado será más grande, porque ya vas con conocimiento de la palabra de Dios. Esto, mis hermanos, mis hermanas, está especial.
Entonces, notemos aquí, ¿a qué fue el fariseo? Vamos a hablar del fariseo nada más. Otro día vamos a hablar del publicano. Pero yo quisiera invitarle a que leyéramos lo que dice la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 18. Y vamos a leer del verso 9 en adelante. La pregunta hoy es: ¿a qué subió el fariseo al templo? Y el tema se titula ¿a qué subimos nosotros al templo hoy, en estos días, en este tiempo? Vamos a ver a qué iba el fariseo a la casa de Dios. Vamos a ver cuál era la forma de vivir su vida de conocimiento de Dios aquel fariseo. Y dice así desde el verso 10: 2 hombres subieron al templo a orar. Toda persona que iba o que va en estos días al templo, se supone que va a hablar con Dios. Y debe saber esa persona que el lugar a donde va es propiedad de Dios. Es donde Dios gobierna. Es donde las cosas se deben hacer a la manera como a Él le agrada, y si no, mejor que no vaya. Esto es serio, hermanos. Dios, a ese que iban a visitar el fariseo y el publicano, nos ha hecho muchos favores en este mundo, y el mayor de ellos, habernos redimido con la sangre de Cristo de los pecados, de la maldición, de ir al tormento eterno por toda la eternidad, válgase la redundancia. Así es que, mi hermano, mi hermana, esto es serio. ¿A qué fue el fariseo al templo? Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esto quiere decir, otro día vamos a hablar de eso, a unos que la confianza quiere decir fe, a unos que la confianza o la fe no la tenían en Dios, la tenían en ellos mismos. Mire qué tremendo. A unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, para poder acercarse a Dios, necesitamos recibir por la fe el sacrificio de Cristo. Al acercarnos a Dios sintiéndonos justos nosotros mismos, es simplemente decirle a Dios: no te necesito. Tu hijo murió por mis pecados, tu hijo murió llevando el castigo que yo merecía, pero eso a mí no me importa. Eso es lo que se le dice a Dios. Tú enviaste a tu hijo a morir a la cruz porque a ti se te antojó. Yo no lo necesitaba. Eso es lo que le estamos mostrando a Dios cuando nos justificamos a nosotros mismos. Y usted y yo podemos decir: oiga, hermano Rodríguez, qué terribles esos fariseos. Sí, fariseo. Ahora tú dime: sí, fariseo. Es que así como estos fariseos
vivían su vida, también los que seguían al Señor, aunque tenían la experiencia de iniciación con el Señor, aunque iban aprendiendo del Señor a cada día cómo se vive en el reino de los cielos, estaban expuestos a que se contagiaran con ese cáncer del orgullo de los fariseos. Un día el Señor les dijo, ya les voy a leer más adelante, a sus discípulos: ¿saben qué? Cuídense de la levadura de los fariseos. Y de pronto los discípulos, sin entender nada de lo que dijo el Señor, porque eso nos pasa a todos. El Señor les dijo nada más: cuídense de la levadura de los fariseos. Fíjese, yo le estoy diciendo ahorita lo que el Señor dijo hace 2000 años, y hay muchas personas que no saben lo que estoy diciendo. Y alguien pueda decir: hermano Rodríguez lo está diciendo en español. Pero nada más le pongo una prueba, nada más le digo una cosa: todos los que me están mirando y escuchando saben qué es la levadura, porque ciertamente entendemos que se está hablando en español, pero hay muchas palabras que no sabemos qué significan, ni ya teniendo el significado sabemos para qué sirve aquello. El Señor habló de la levadura, dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Y la levadura es algo que se pone en la harina cuando se amasa la harina para hacer el pan. Y sin la levadura los panes quedan planos, quedan duros, y la levadura los hace que se inflen, que se pongan más blanditos. De manera que mi hermano, mi hermana, cuando el Señor dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, les estaba diciendo: cuídense, porque ellos están alterando el producto, le están poniendo algo al producto a manera que se infle. Y no habemos un montón de cristianos, comenzando por nosotros los líderes, vanidosos, engreídos, llenos de eso que el Señor dijo que se cuidaran, la levadura, e inflados de vanidad y de orgullo. ¿A poco no? No estamos faltos de humildad. Una de las virtudes del Espíritu Santo es la que menos se ve entre nosotros. Pero le voy a seguir con el tema, porque si no nos vamos a ir por otro lado. ¿Se da cuenta usted, hermano, hermana, la riqueza de la palabra de Dios cuando hay revelación del Espíritu Santo? Bueno, en el verso 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. El punto es: ¿a qué subió el fariseo a la casa de Dios? Y el título de nuestro mensaje hoy es: ¿a qué subimos usted y yo al templo en estos días? Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, esto ya dentro del templo, oraba consigo mismo de esta manera. Cuando dice oraba consigo mismo, ya vamos a tomar este tema otro día, todo el mensaje. El fariseo oraba consigo mismo. Quiere decir, hablaba para con él. Si orar a Dios es alabar a Dios, es glorificar a Dios,
Entonces el fariseo fue a la casa de Dios, donde debía alabar y adorar a Dios. Y a lo que dice aquí la palabra de Dios, que para muchos no tiene tanto peligro, es algo normal, la palabra de Dios dice que no. Que el fariseo, conociendo a Dios y conociendo cómo le agradan las cosas a Dios, se fue con rumbo al templo a buscar a Dios. Y al mismo tiempo subía también un publicano a buscar a Dios. Pero el fariseo, ya cuando nosotros lo descubrimos acá, no iba a buscar a Dios para adorarle, para engrandecerlo, para glorificarlo. Iba para presumirle lo que él podía hacer. Y eso, hermanos, es una ofensa. Si se va a la casa de Dios, al principio lo dice aquí esta porción, 2 hombres iban al templo, fíjese bien, a orar, a hablar con Dios. Y todo verdadero hombre que conoce a Dios sabe que al templo se va en humillación, que al templo se va a dar gracias por lo recibido de Dios, que al templo se va, fíjese bien, para darle honra y gloria a Dios por su grandeza, y que todo lo que uno lleva para ofrenda de Dios en alabanza y adoración, ahí lo deja uno en el altar, juntamente con nuestras lágrimas, con nuestros gemidos, con nuestros lamentos, y salimos de ahí con el corazón inflamado, respirando profundamente, porque al dejar aquella ofrenda delante de Dios, nosotros salimos satisfechos porque sentimos el agrado de Dios en nuestro corazón. Pero aunque estos 2 hombres iban a orar a Dios, iban a hablarle a Dios, lo que el fariseo terminó hablando allá dentro del templo no fue nada que glorificar a Dios, sino todo lo que le glorificara a él. No fue a darle gracias a Dios por todo lo que estaba recibiendo de él y que sin Dios nada podía hacer. Al contrario, fue a la casa de Dios, donde supuestamente está lleno de santidad de Dios, y se pone a alabarse él mismo, a glorificarse él mismo. ¿No se da cuenta, hermano, hermana, que fue a la misma casa de Dios a buscar erigirse como Dios, a buscar acomodarse en el nivel de Dios, a menospreciar la casa de Dios, como decimos en palabras mexicanas, a decirle a Dios en su cara que no lo necesitaba? Oiga, cómo el diablo nos hace a veces hacer cosas tan terribles como hizo con este fariseo. Y como le digo, podemos en estos momentos disgustarnos con el fariseo y arremeter contra el fariseo, pero no, hermanos, estamos viviendo lo mismo en estos días. Cuando yo me convertí al Señor hace más de 45 años, se llenaban de lágrimas los altares, abundaban los quejidos y los lamentos en los altares de las iglesias. En la iglesia donde yo fui bautizado,
Yo creo que alguien me está mirando y escuchando y sabe de una iglesia en la ciudad de Orange, California. Esa iglesia, mis hermanos, abría sus puertas para el servicio en la tarde y ya había personas esperando que se abriera la iglesia. Y la iglesia se abría y la gente comenzaba a entrar. Y no crea usted que se sentaban inmediatamente a platicar entre ellos ahí, a perder el tiempo, o a poco a mirar a ver qué estaba más, o a poco a mirar a ver qué estaba mal puesto en la iglesia, o quién iba bien vestido, o quién no, o quién había ido, o quién no había ido, a juzgar. Llegaba la gente, hermanos, y apenas entraban y dejaban las mujeres sus bolsos en la banca o en el lugar donde se iban a sentar. Y cuando dejaban el bolso en la banca, ya se veía la mano de aquella mujer temblando. Oiga, qué precioso era aquello. Y dejaban el bolso ahí con mano temblorosa y empezaban a encaminarse al altar. Y cuando llegaban al altar, ya iban temblando por la presencia de Dios y gimiendo, y algunas gritando. Ya cuando venía el mensaje de la palabra de Dios, ya nos habíamos alimentado espiritualmente con la presencia de Dios, porque se sentía desde que usted llegaba. Oiga, hermano Rodríguez, ¿no estarían emocionados? En el año 1990, Dios me mandó al centro de Los Ángeles y me dijo: quiero que abras una iglesia en el centro de Los Ángeles. Y en los años 90 yo pagaba $1,300 de renta en la ciudad de El Monte, California. Y esa iglesia de la ciudad del Monte, California, ya estaba bien llena de gente, no cabía la gente ahí. Y de ahí me mandó el Señor al centro de Los Ángeles y me dijo: no te lleves a nadie de aquí. Y fui al centro de Los Ángeles y renté una escuela de computación que constaba de 49 espacios, unas salas grandes, unos salones más chicos. Había mucho espacio. Terminamos tirando todos los cuartos y haciendo solamente espacios grandes. Solamente quiero decirte que ahí abría yo todos los días la iglesia. Y llegó el momento que la gente llegaba, o la gente subía al templo como el fariseo y el publicano, y la gente iba al templo, y créeme, se llenaba de vehículos el estacionamiento, y la gente dejaba su vehículo en el estacionamiento y se venían para entrar a la iglesia, y literalmente venían corriendo porque sentían que venían a buscar a Dios. Y venía la gente y empezaba a sentir la presencia de Dios. Y ese lugar era de un judío. El dueño de ese lugar era un judío. Y él iba siempre a cobrarme la renta y le gustaba saludarme cuando me cobraba la renta. Y siempre iba por las noches. Y cuando él llegaba, iba llegando la gente. Y cada vez que los veía, se emocionaba de ver la gente cómo venía, cómo ni saludaban ni corrían.
Y él llegó a ir a ver a dónde se metían y cómo los veía ir temblando, llegaban al altar y temblando adoraban a Dios. Y un día me dijo: pastor, ¿qué le das a esta gente que vienen llorando, que vienen corriendo y que se meten allá donde se reúnen? ¿Qué les das, pastor? Y yo le dije: ¿quieres que te diga qué les doy? Sí, quiero saber. Les doy al Dios de los judíos. Y me dijo: ¿qué? Le digo: sí, les doy al Dios de ustedes. El Dios de ustedes es el que hace esto. Hermano, hermana, lágrimas le corrían por sus mejillas. Y me dijo: nunca pensé que ustedes, los gentiles, pudieran sentir esto, que solamente cierta gente lo siente en las sinagogas judías. Hermano, hermana, esa es la pregunta a esta hora. ¿A qué subimos tú y yo hoy, en este tiempo, a la casa de Dios? Pero te tengo una buena noticia. Aunque ciertamente nosotros vamos a la casa de Dios, a la iglesia, algunos van ciertos días a la semana. En nuestra iglesia abrimos todos los días. No todos vamos todos los días, pero abrimos todos los días. Pero piensa esto: en el tiempo del fariseo y el publicano, subían al templo a orar, y los fariseos, ellos mismos decían, porque aquí lo dice, dijo ahí fíjate bien, dice en el verso 11: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Fíjate bien, ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué te parece? Ayuno 2 veces a la semana. ¿Quién de los cristianos ayunamos 2 veces a la semana? Quiere decir que aquel fariseo hacía cosas y las hacía porque se lo dijo a Dios. Ayuno 2 veces a la semana. Subían a orar, y subían a orar todo el tiempo a la iglesia. Quiero que pongas atención en esto, que ahora, desde que Cristo murió y resucitó, ya no debemos tomar en cuenta el lugar geográfico, el punto terrenal donde se debe encontrar con Dios. Cristo le reveló a la mujer samaritana cuando la mujer aquella le dijo: Señor, ¿dónde se debe adorar a Dios? Ustedes dicen que allá en Jerusalén. Nosotros decimos que aquí, en esta montaña. ¿En dónde se debe adorar a Dios? Y grábate esto, hermano, hermana. El Señor le dijo: mujer, la hora viene y ahora es. Esto está en Juan capítulo 4. La hora viene y ahora es. En otras palabras, faltan unos días, pero ya en este tiempo se cumple. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir? Se terminó. Es lo que está diciendo el Señor. Se terminó ya el tener un punto geográfico para adorar a Dios.
Porque desde el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús, nosotros nos convertimos en el templo y el Espíritu Santo viene a habitarlo. De manera que ahora decir subimos al templo es decir estamos en la presencia de Dios. Lamentablemente nosotros todavía queremos vivir como el tiempo del fariseo. ¿Por qué dice eso, hermano Rodríguez? Porque nos cuidamos de no hacer cosas desagradables a Dios. El día domingo o el día que vamos a la iglesia, ese día. Pero el resto de los días los vivimos como si Dios no existiera. Nos ataviamos honestamente el día que vamos a la iglesia. Y el día que no vamos a la iglesia, andamos como nosotros querramos. No sé si me estás entendiendo. Estamos todos desorientados, estamos todos confundidos. ¿O a poco sabemos cómo son las cosas? Pero nos estamos entreteniendo, perdiendo el tiempo y viviendo como nos da la gana. El fariseo iba al templo. El publicano iba al templo. Y usted y yo somos el templo. Y en usted y en mí mora el Espíritu todo el tiempo. De manera que todo el tiempo están delante de Dios nuestros pensamientos y nuestras acciones y nuestras palabras. Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos o cómo subimos al templo hoy en este tiempo o en la vida cristiana, hermano, hermana? Y yo le aseguro que todavía hay muchos religiosos como el fariseo aquel que creen que están entendiendo y mentira, no entienden nada. Y no entienden nada porque Dios no les revela, porque han sido insensatos, porque han sido necios, porque han sido soberbios, porque siempre han hecho las cosas como mejor les parecen. Fingen en la iglesia, fingen con sus líderes. El líder finge con los hermanos, con los ministros, pero no es la vida que agrada a Dios. Hermano, hermana, esto está especial. Aquí podemos ver nosotros que el fariseo fue al templo, pero no fue para adorar a Dios, fue para adorarse él mismo, porque él todo lo grande, todo lo bueno, todo lo mejor lo veía en sí mismo, no lo veía en Dios. E ir a la casa de Dios para presumir lo que tenemos o lo que somos es un insulto más grande a Dios. Mejor no ir a la casa de Dios, mejor no estar en el camino de Dios. Fíjate bien lo que te digo. Este fariseo iba a Dios no por lo que necesitaba Dios, sino para decirle que no lo necesitaba, que él era así. Con esto le estaba diciendo: no necesito al Espíritu Santo en mi vida, yo puedo hacer las cosas que agradan a Dios. Y nadie puede hacer las cosas que agradan a Dios si el Espíritu Santo no lo hace a través de él. Y nadie puede hacer la voluntad de Dios si no es el Cristo glorificado que vive en él quien hace las cosas. Por eso Cristo dijo en Juan capítulo 15: sin mí
ustedes nada pueden hacer. Esto, mi hermano, mi hermana, es algo muy especial. Tenemos aquí al fariseo que iba a la casa de Dios, no para decirle a Dios que lo necesitaba. En otras palabras, este fariseo estaba acudiendo a la casa de Dios y todo el tiempo que llegaba a la casa de Dios estaba perdiendo su tiempo. Está tremendo, hermano, está tremendo esto. No estaremos tú y yo perdiendo el tiempo en la casa de Dios. No estaremos tú y yo alejándonos de los goces de este mundo y meternos a la iglesia a perder el tiempo. Déjame decirte, hace más de 45 años, siendo un pecador, no te voy a hablar de nada más. No te voy a hablar de borracho, de adúltero, de tantas cosas. No te voy a hablar de eso. Solamente te voy a decir, siendo uno de los pecadores más perdidos, le entregué la vida a Cristo. Me gocé con lo que es la experiencia del nuevo nacimiento y rendí mi vida a Cristo. Y desde entonces hasta el día de hoy he querido vivir agradándole a Dios. Si no quisiera vivir agradándole a Dios, preferiría 1000 veces haber acabado mi vida de borracho, de mujeriego, de drogadicto, de cualquier cosa, y no perder mi tiempo por 45 años. Ay de aquel que no sabe hacer la diferencia y ha estado perdiendo su tiempo por tantos años. Y si usted, hermano, hermana, quisiera tener una idea si ha perdido su tiempo, nada más vea el fruto. ¿Cómo se siente espiritualmente? ¿Se siente satisfecho? ¿Puede hablar con Dios y decirle, Señor, no he sido perfecto ciertamente, pero no siento que haya ido a tu casa para ofenderte, para burlarme de ti? ¿Cómo te sientes, hermano, hermana? ¿A qué has subido al templo? O en otras palabras, ¿qué has estado haciendo delante de Dios desde el día que creíste? Porque desde el día que creíste estás en la presencia de Dios. Por eso le digo, tengo la plena seguridad que todos los que estamos en estos momentos meditando en este tema, todos deberíamos terminar postrados delante de Dios y pidiéndole perdón. Porque todos, no le digo hemos ido al templo a burlarnos de Dios, hemos vivido toda una vida ofendiendo a Dios al no reconocerle quién es Él y servirle como a Él le agrada. Aquí me voy a detener. Cómo se pasa el tiempo rápido, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios nos está hablando? ¿O será que el hermano Rodríguez ya es un viejo enfadoso? Ya es un viejo que no sale de lo mismo y que solo quiere estar haciéndonos pensar que sabe mucho. ¿Qué piensas tú, hermano, hermana? Yo creo que no hemos caminado bien. Yo creo que hemos caminado más mal que bien. Por supuesto, tomando en cuenta que conocemos al Dios verdadero y que supuestamente debemos conocer cómo se le sirve a Él.
Esa es la pregunta. ¿Será que Dios nos está hablando? ¿O será que, como te digo, ya el hermano Rodríguez se hizo viejo y ya no sabe lo que dice? Aquí me detengo en esta hora